8 aguas. Entonces, la variación de la concentración en un mismo delta T tiene que ser igual. ¿Se ve? ¿Qué pasa cuando los reactivos o productos son gases? Nosotros generalmente cuando trabajamos con gases no medimos concentraciones, sino que medimos presiones. Entonces, nos va a hacer más fácil utilizar presiones parciales en lugar de concentraciones para trabajar con las velocidades en estado gaseoso. La velocidad va a estar igualmente definida por una variación de concentración, un coeficiente estequiométrico, el signo negativo en el caso de los reactivos, que no va a estar presente en el caso de los productos, pero sabemos que si trabajamos con gases ideales, podemos utilizar la ecuación de gases ideales para vincular la concentración con la presión, de manera que la concentración va a ser igual a la presión parcial sobre RT. En este caso, tenemos que recordar que estamos trabajando a temperatura constante porque si no, esto no es válido, porque va a haber un delta T. Entonces, siempre las velocidades, recuerden, para medir una velocidad tengo que trabajar una reacción a temperatura constante. Después vamos a ver qué pasa cuando variamos la temperatura. Reemplazando la concentración molar, la variación de la concentración molar, que es igual a la variación de la presión sobre RT, podemos reescribir la velocidad en función de las presiones parciales de reactivos y productos. Esto es válido siempre que trabajemos con gases ideales. Nosotros vamos a seguir trabajando de acá en adelante con concentraciones, pero recuerden siempre que existe una relación entre variación de concentración y variación de presión para gases ideales a temperatura constante. Vamos a tratar de hacer un análisis de este gráfico. Vamos a hacer análisis de muchos gráficos para cinética. Por eso vamos a tratar de ir introduciéndonos en qué es lo que podemos, qué información podemos obtener de los gráficos. Fíjense que tengo planteada esta reacción y tengo este gráfico donde tengo las curvas C, A y B. ¿Qué curva pertenece a cada uno de los compuestos que están en esta ecuación? Primero, tenemos dos curvas que decaen en función del tiempo y una curva que aumenta. Tengo dos reactivos y un producto. Lo más fácil de ver es que la curva A corresponde al producto debido a que es la única que aumenta en función del tiempo. Parto de 0 y aumenta en función del tiempo. Por lo tanto, la curva A es la que se corresponde con el aumento de la concentración del producto. Ahora, tengo dos curvas que decaen, una con mayor pendiente que otra. ¿Qué es lo que podemos ver? Si yo consumo 2 moles de dióxido de nitrógeno y 1 mol de flúor, claramente la concentración de dióxido de nitrógeno tiene que bajar más rápido que la de flúor. Por ende, ¿cuál de las curvas debería representar al dióxido de nitrógeno? La B. La B cae más rápido que la C, que se corresponde con la del flúor. Y fíjense, no solo que cae la C más lento que la B, sino que la B y la A son dos curvas iguales pero invertidas. ¿Invertidas en qué? En un signo. ¿Por qué? Pues los coeficientes estequiométricos del reactivo es igual al coeficiente estequiométrico del producto. Y es lo mismo que habíamos visto antes en el ejercicio 1 con el agua y el sulfhídrico.
veníamos hablando siempre de velocidad media, teníamos que definir un intervalo de tiempo en el que medíamos estas variaciones de concentración, pero para no tener que definir el intervalo de tiempo que estamos trabajando, podemos definir algo más general que es la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media o el intervalo de tiempo considerado tiende a cero. ¿Cómo lo podemos ver esto? Tenemos la reacción A que da B, entonces la velocidad va a ser igual al límite de la velocidad media cuando t tiende a cero. Si yo reemplazo lo que había definido por velocidad media, que era una variación de concentración, en una variación de tiempo, cuando t tiende a cero, estas variaciones se van a transformar en diferenciales. En este caso, vamos a ver que la recta anaranjada se corresponde a esa velocidad media cuando yo tomaba t igual a 1, en este caso a 20, yo mido esta concentración acá, la concentración acá, y hago la variación de la concentración de A en función de esta variación de tiempo. Y la velocidad va a ser la que se obtiene de ir por esta recta naranja. En cambio, cuando yo hago diferencial de concentración y diferencial de tiempo, los intervalos van a ser extremadamente chiquititos, tendiendo a cero. Entonces, voy a medir una velocidad de ir por esta curva. Va a ser la tangente a la curva punto a punto. Entonces yo voy a tener mucha más información sobre cómo se va desarrollando mi reacción en función del tiempo por ir sobre la curva azul, que es las concentraciones medidas en todos los intervalos de tiempo. No es necesario que yo mida todos los intervalos de tiempo. En un experimento quizás mido acá, mido acá, mido acá, mido acá. Y esto va a ajustar con una curva que yo puedo conocer la concentración en función del tiempo. Definida la velocidad instantánea, ahora vamos a pasar a las leyes de velocidad. ¿Por qué utilizamos las leyes de velocidad? Básicamente porque no queremos usar diferenciales. Ahora que los definimos, ahora no los queremos usar. Pero sí lo vamos a utilizar como herramienta para no usarlos. Entonces, las leyes de velocidad son expresiones que relacionan la velocidad con la concentración de reactivos. O sea, básicamente lo que nosotros queremos. Nosotros queremos conocer cómo es la dependencia de la velocidad de una reacción con la concentración de los reactivos que están en la reacción que yo puse para realizar la reacción. Volvemos a definir una ecuación A que da B. Sabemos que la velocidad es proporcional a la concentración de reactivos. O sea, la velocidad es proporcional a la concentración de A, porque lo vimos antes. Entonces, la ley de velocidad relaciona la velocidad B con una constante de velocidad y la concentración de reactivos elevado a una potencia X. Esto es experimental. Vamos a definir entonces la ley de velocidad para una reacción más compleja. Siempre la ley de velocidad tiene en cuenta reactivos. No vamos a trabajar sobre los productos. Vamos a ver cómo es la variación de la concentración de los reactivos. Entonces, se verifica empíricamente, o sea, se sabe que a temperatura constante la velocidad va a ser igual a una constante por la concentración del reactivo A elevado a un coeficiente m por la concentración del reactivo B elevado a un coeficiente n. M, ahora vamos a ver qué es cada uno. Los exponentes m y n son orden de reacción con respecto a A en el caso de m y con respecto a B en el caso de n. Si yo sumo sumo m más n, voy a obtener el orden global de la reacción. M y n pueden ser enteros, fraccionarios, hasta negativos. Nosotros vamos a trabajar con órdenes 0, 1 y 2. Ahora vamos a ver bien qué es. No vamos a trabajar con fraccionarios ni con números negativos. ¿Qué es K? K es la constante de reacción.
K es una magnitud que se modifica con la temperatura. Es una constante a temperatura constante. Fíjense acá estamos trabajando a temperatura constante. Si yo modifico la temperatura, K se ve modificada. Esto nos va a dar la idea de cómo influye la temperatura en la velocidad de la reacción. Las unidades que va a llevar K van a depender del orden global de la reacción. Siempre la velocidad tiene que ser expresada en concentración sobre tiempo. Entonces, K va a tener las concentraciones adecuadas para que la velocidad tenga las unidades adecuadas. Perdón, K va a tener las unidades adecuadas de manera tal de que P tenga las unidades adecuadas. Por ejemplo, orden de reacción. En una reacción de orden 0, ¿qué significa orden 0? Acá tenemos la velocidad va a ser igual a K por la concentración de A a la N. Orden 0 significa que N es igual a 0. Entonces, el cambio de concentración, o sea, si yo modifico la concentración de A, no produce un cambio en la velocidad de reacción. O sea, la velocidad de reacción va a ser independiente de la concentración de reactivo. En una en una reacción de orden 1, si yo duplico la concentración de reactivo, voy a duplicar la velocidad de reacción. ¿Por qué? Pues yo tengo que la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante por la concentración de mi reactivo A elevado a la 1, orden 1. N es igual a 1. Va a ser igual a K por la concentración de A. Si yo tengo, por ejemplo, A es igual a 1 molar, la velocidad va a ser igual a la constante por 1 molar elevado a la 1, entonces la velocidad va a ser igual a la constante. Ahora si A es 2 molar, la velocidad va a ser igual a K por 2 molar elevado a la 1. Esto me va a dar 2K. Fíjense que se duplicó la velocidad. La velocidad va a ser 2K en vez de K. Entonces, va a importar la concentración que yo ponga para la velocidad que yo mida en la reacción. Ahora, ¿qué otro orden de reacción íbamos a ver? Orden 2. ¿Esto qué es? Al duplicarse la concentración, la velocidad de la reacción aumenta en un factor de 2. Es simplemente reemplazar al orden n por un 2. Si A es igual a 1 molar, B es igual a K. Si A es 2 molar, la velocidad va a ser igual a K por 2 elevado al cuadrado, o sea 4K. Fíjense que se aumentó en un factor de 4 la velocidad por aumentar al doble la concentración. ¿Qué pasa cuando orden n? Al duplicarse la concentración, la velocidad de la reacción aumenta en un factor 2n. Es simplemente hacer el mismo reemplazo que antes y vemos que si A es igual a 1 molar, la velocidad es igual a K. Si A es igual a 2 molar, la velocidad es igual a 2 elevado a la n por K. O sea, depende el orden de reacción, el valor de la velocidad que voy a obtener en función de la concentración de A. En todos estos casos importa la concentración, salvo el orden 0, para la determinación de la velocidad. Ahora, ¿cómo se determinan estos órdenes de velocidad y la constante de velocidad? Porque hasta acá estábamos bárbaros, pero tenemos un problema, tenemos que ver cómo determinarlos.